Muy buenas tardes. Me presento, soy Diego Leonardo Vanegas, mi compañero Luis Eduardo Sosa y Joan Eduardo Urbano. Estamos en presente del profesor Alex Delgado, donde lo cual, más que gratificante, es un saludo fraternal, profe. Gracias por acogernos en tu casa y quisiera que nos cuentes un poquito más de ti, de tu vida, cuáles son tus estudios. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes bueno, por tenerme en cuenta para este encuentro, para esta conversación, para este ejercicio de clase. Como ya lo dijeron, mi nombre es Alex Silgado. Yo soy profesor de la Universidad del Tolima, profesor de carrera desde hace 12 años. Eh, Pues mis áreas de trabajo son especialmente el campo de la pedagogía del lenguaje y la literatura. Me interesan las poéticas de la lectura y la escritura pues vengo reflexionando en ese sentido, ¿no? En el sentido de lo pedagógico. Cuando yo hablo de lo pedagógico, estoy refiriéndome no a una ciencia, la pedagogía no como una ciencia de la educación, sino más bien la pedagogía como ese lugar disciplinar e indisciplinado que se interesa por pensar el asunto de la formación, ¿no? El asunto de la formación humana. Coge una mirada sobre la formación, de hecho la pedagogía se hace una pregunta antropológica por lo que es el hombre, por lo que es lo humano, y desde allí pues comienza a pensarlo, ¿no? Ese devenir humano, esa pregunta por la formación. Profe, ahorita que usted menciona esta pregunta, me gustaría saber, me causa curiosidad, me gustaría saber cuál es esta pregunta que usted genera o qué nos quiere decir acerca de esta pregunta, qué es lo que lo ocurrió es, Pues mira, la pregunta por la formación como el lugar sustantivo de la pedagogía, eh, la pedagogía se pregunta por dos cosas, por la formación y por la educación del hombre, ¿no? Por el devenir humano. Lo que está allí es que nosotros no nacemos humanos, sino que nacemos en una sociedad que nos acoge y que nos da el lenguaje, ¿cierto? Que nos da unas prácticas sociales, que nos permite relacionarnos en ese tejido y ese aprender a vivir, aprender a convivir, ese aprender a, a, al conocimiento y cuidado de uno mismo, pero también cuidado de los otros y cuidado del mundo, es un asunto de la formación, ¿no? De la pedagogía entendida por allí como lugar de la formación. Pero hay otra cosa allí también que me interesa, ¿no? Cuando uno está en la universidad, cuando la pregunta que se hace la universidad a veces se la está haciendo desde la didáctica, se la está haciendo desde el currículo, se lo está haciendo desde la misma ciencia de la educación, pero a veces se borra el lugar de lo pedagógico. Para mí es muy importante lo pedagógico. Mm, De hecho, lo pedagógico es fundamental en la conformación del humano. Para los griegos, para los griegos, y ahí me meteré con una preocupación que ustedes tienen sobre el cuidado, para los griegos eh, existía una figura, ¿no? Existía una figura que se llamaba el paidagogoe o el paidagogo. El paidagogo era el esclavo que acompañaba al niño. En la escuela, en la Escholé, para los griegos había un espacio. La Escholé era un tiempo y un espacio separado de de, 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 de las ocupaciones cotidianas, ¿no? Era un espacio separado
la casa, era un espacio separado del ágora, era un espacio en el que se podía uno dedicar a estudiar y estudiar como generar una atención especial al mundo que no estuviera atravesada por la utilidad de los otros espacios, ¿no? Por ejemplo, eh, si tú cocinas en un restaurante, pues estás pensando en el producto, en cómo lo vendes, en cómo lo haces, pero cuando la escuela lleva la cocina, allí no está pensando en la funcionalidad, cómo funciona en la sociedad, sino en pensar la cocina. O sea, en estudiarla, en detenernos, en tener un espacio y un tiempo para pensar, Para ¿no? entenderla de una manera diferente, al saber cómo sabe, cómo se siente, o sea, en vez de sentir de pronto sus aromas, es pensarla desde un punto de vista diferente. Claro, teorizarla, pensarla, ¿no? Pensarla. Por lo general, en el espacio cotidiano uno no piensa, actúa. Pero la Escholé significaba un espacio para pensar y pensar significaba generar una atención especial al mundo, a las materias. Entonces, esa era la Escholé. El pedagogo era la figura del esclavo, ¿no? El pedagogo o el pedagogo, como lo conocemos ahora, era ese esclavo que era capaz o que estaba allí para acompañar al niño, ¿sí? Desde su casa lo agarraba de la mano y lo llevaba al pórtico de la Escholé. Pero este era un viaje en el que primero lo agarraba de la mano, o sea, ese se llama la mancipium, ¿cierto? Mancipium, mano, y lo soltaba. Y ese acto de soltarlo a la entrada de la escuela se llama emancipium. Entonces, todo acto educativo visto desde allí es un proceso de acompañar, imaginar el mundo como un lugar de trabajo. Me parece que no nos asumimos fuera de ese sistema. Parece que no nos perdonamos, por ejemplo, y nosotros no nos perdonamos el no hacer nada porque siempre tenemos que estar dispuestos y disponibles a no hacer nada. Pásame allí. En estos momentos estoy leyendo a una filósofa y escritora española que se llama Remedios Zafra. Y este texto se llama El informe, trabajo intelectual y tristeza burocrática. Estamos en un mundo completamente burocrático. Y ella va a decir cosas como esta, ¿no? Porque es vivir, trabajar y sentirse ocupada la mayor parte de la vida soñando con poder jubilarse algún día, justo cuando enfermas, incluso todo el tiempo. No es la vida el tiempo. No tengo 50 años de vida, que son 50 años de tiempo. ¿De qué manera ese tiempo que es la vida que vivo boicotea cosas que deseo, pero siempre aplazo a cuando tenga tiempo? Cosas como caminar con calma, conversar sin la urgencia del reloj, comer despacio, hacer menos y más lentamente, leer durante horas, hablar con amigos, ir al teatro, dibujar, morirme de risa, subir a la sierra con mi padre, jugar con mi sobrina, tumbarme en el campo, ser sin mala conciencia, observar a la gente. Afirmaría que en esa disponibilidad de mayores dosis de tiempos propios, de tiempos liberados de trabajo obligatorio, nacieran, nacerían mejores ideas y mayor compromiso y afecto con los demás y con el planeta. Diría que incluso con nuestro trabajo, pero me atrevería a afirmar que nacerían también más oportunidades para conocer sin prisa y recuperar la atención que requieren la justicia y la ciencia, el goce de la cultura, de la creación y el disfrute comunitario e íntimo, porque algo empírico puedo aportar de la experiencia vivida, que nada valioso germina, salvo repetición y cansancio del desapego con el trabajo de quien se siente pieza de la maquinaria. Cerrando este encuentro de charla, no es más que gratificante porque nos lleva a una gran reflexión, profe, de que pues debemos de ser más humanistas y siempre cuidar nuestro entorno, cuidar lo que amamos, lo que queremos.
y a quienes queremos. Entonces, para cerrar este encuentro, profe, ¿qué invitación nos harías tú y para los demás docentes en formación y futuros docentes de lengua castellana? Les invitaría a un tinto. No, y parece, les invitaría a un tinto en el que pudiéramos poner en suspenso las otras cosas, apagar un momento el celular, ¿cierto? Apagar un momento los ruidos y darnos la posibilidad, así como en el café filo literario, en el Que café filo amamos mucho literario a que ellos. tenemos, detenernos un poco para pensar cosas en común y darnos cuenta que nuestras realidades son muy parecidas y que si nos damos la mano, que si nos prestamos el oído, que si nos ponemos nuestras voces a coro, pues, podemos encontrar espacios para caminar más lento y para sopesar esto que nos está agobiando, ¿no? O sea, siento que el camino va mejor si vas acompañado. Eso lo Sí, tengo claro y siento que una de las grandes cosas que nos está matando en este tiempo tiene que ver con tanta individualidad y quizá el llamado sea eso, ¿no? A entendernos como que somos por los otros, por el cuidado de uno mismo, pero de los otros y del mundo, y que tiene sentido encontrarnos para seguir construyendo un mundo en común, porque en el fondo de verdad tenemos un solo mundo en común, este donde estamos, que es nuestra casa, y si no la cuidamos juntas, pues, ¿para dónde va? Entonces ¿en qué siento que es estamos? eso, ¿no? Volver a palabras sinceras, volver a vernos a los ojos, a ciertos gestos, así sea por un momento, que pongamos en suspenso lo otro y eso quizás nos va a dar fuerzas para seguir dándonos cuenta de que hay cosas por las que vale la pena luchar y luchar juntos, no individual. De verdad, Muy, profe, muchas gracias pues por habernos prestado pues su estudio, su casa para poder hacer esta entrevista. Parte de los muchachos nos deja muchas enseñanzas a los compañeros, a nosotros que estuvimos acá acompañando y pues hicimos este proceso. De antemano, muchas gracias nuevamente, profe, por abrirnos la puerta de su hogar, de este estudio, vuelvo y reitero. Y nada, no sé qué más quieren decir mis compañeros referentes. siempre he agradecido el acompañamiento del profe Alex, porque más que docente, siempre he recalcado, es humanista de preocuparse por el demás. ¿Listo? Entonces, pues, nada, muchísimas gracias, mi Gracias. profe. Gracias a ustedes, gracias de verdad. Y los abrazo desde el corazón. Muchas gracias. Listo, profe. Hasta luego. Saludos.